Gracias por acompañarnos aquí en Líderes, y el día de hoy nos acompaña en el espacio amablemente Rafael Reyes, candidato a la Diputación Local por el 6º Distrito con cabecera en Jutepec. ¿Cómo está, Rafa? Como siempre, un gusto. Querido Rol, hombre, pues el gusto es mío siempre. Un abrazo para toda la gente que nos escucha. Te agradezco mucho. Oye, pues he platicado contigo en muchas facetas, desde antes de que estuvieras en el ejercicio público como presidente municipal y ahora como candidato aspirante a una diputación. Un tema no es un tema menor. Mucha ciudadanía no dimensiona lo que implica el trabajo legislativo y a final de cuentas de ahí se emanan las reglas de juego, ¿no? En el tema de la gobernanza. La gente muchas veces no sabe ni quién es su diputado, hay que decirlo, y es un tema de corresponsabilidad. Y el hecho de darle altura a la vida legislativa en el Estado creo que es un tema prioritario. Primero, ¿cómo percibes este nuevo reto que tienes en tu carrera política? Mira, sin duda complejo, interesante, porque cuando haces el análisis sobre lo que hoy se percibe de los legisladores, pues eso te lleva a entender que es un reto muy grande que vamos a tener que enfrentar todos, por una simple y sencilla razón. La sociedad está en espera de encontrar mejores condiciones de vida. Nosotros nos hemos planteado 5 ejes del bienestar familiar que van a ser fundamentales en todos los proyectos de iniciativa que habremos de presentar en la tribuna del Congreso en caso de que la sociedad en su conjunto nos dé la oportunidad de encabezar y de representarlos en el Congreso del Estado. Estoy plenamente convencido que lo que la sociedad espera el día de hoy es que se resuelvan sus temas de seguridad, de salud, de educación, de empleo y por supuesto todo lo que concierne al asunto de la educación. Por una razón muy sencilla, Rol. La gente no puede estar tranquila si tiene hambre, si los hijos no van a la escuela, si no tienen chamba, si mueren del terror por la inseguridad o si los centros de salud no tienen las mejores condiciones. Y ahí es en donde creo que debe de centrarse la discusión más importante. El cómo poder generar este gran debate, sobre todo en la distribución del proyecto económico de cada año, y que a partir de ese paquete económico, bueno, pues se destine una buena parte de recursos a obras y acciones de beneficio social. Que el recurso no esté destinado, y lo comenté el día de mi apertura de campaña, frente a quien yo espero sea la próxima gobernadora del Estado, y creo que así va a ser Margarita González Arabia. Habrá de encabezar el gobierno del Estado por 6 años, y ahí tenemos que hacer causa común para construir esta dinámica de trabajar desde el Congreso, destinar los recursos, etiquetarlos por supuesto, y que los recursos verdaderamente lleguen a donde tienen que llegar, que es en los lugares en donde aún existe una alta marginalidad. El tema de López Obrador para nosotros fue crucial en términos de esta bandera que enarbolaba y que decía: por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos que ir a disminuir la brecha de las desigualdades sociales, sin lugar a dudas. Oye, Rafa, hay que legitimar el tema legislativo. Las últimas 2 legislaturas muy cuestionables. La 53ª legislatura, una oficialidad de parte de Graco Ramírez, así literal. Y la 54ª, inoperante, no se pudieron poner de acuerdo. A lo mejor cayeron en la trampa precisamente en la reducción de los diputados. El caso es que a la sociedad no le ha servido de nada. Y la 55ª, confrontada con el Ejecutivo, e incluso en un momento hasta con el Poder Judicial. Entonces, realmente se tiene que legitimar, se tiene que dar rumbo, porque es fundamental que el equilibrio de poderes, pero también el que caminen de la mano. ¿Cómo lo ves tú? Coincido plenamente. Primero, el respeto a la autonomía de cada uno de los poderes. Pero esto no obsta porque podamos sentarnos en la mesa todos, tener una amplia discusión, plantear cuáles son las prioridades de cada uno de los legisladores en función del reconocimiento de la problemática que existe en el Estado. No hay absolutamente nadie que pueda negar estos 5 ejes de los que yo te acabo de platicar hace un momento. Y además, reivindicar la figura del servidor público, en este caso del legislador, tan lastimada, tan deteriorada. Si nosotros no construimos un nuevo andamiaje institucional para poder lograr que en el caso particular del legislativo la gente los voltee a ver con confianza, pues entonces estaremos perdidos. Es muy triste ver que a un legislador lo cuestionen y lo señalen porque nunca regresa a su distrito, porque nunca regresa a ver a la gente que votó por él, que confió en él.
Yo he hecho el compromiso con la sociedad de unos días para acá que arrancó la campaña de ser un legislador de territorio y no de escritorio. Habré de atender los temas que conciernan al debate, a la discusión, al trabajo en comisiones, sí en el legislativo, pero todo el demás tiempo pretendo estar en mi distrito, viendo cómo apoyar a la gente. Hoy la sociedad en su conjunto requiere de verdad personas, legisladores que salgan a ver en sus distritos a la gente que reclama atención, que los necesita. Fue un presidente municipal de puertas abiertas, de territorio permanentemente. Estaba en las colonias, en los ejidos, en las escuelas, en las unidades habitacionales, etcétera, y de esta manera escuchaba de viva voz a la sociedad lo que nos querían decir, lo que pensaban de nosotros, lo que querían ellos argumentar como parte de este desarrollo que aspira a la gente, que anhela todos los días. Estoy plenamente convencido que tenemos que trabajar las 24 horas del día y dar resultados, porque el decir que estás trabajando no implica que los resultados aterricen solamente por añadidura. Necesitamos hacer algo más. Oye, Rafa, a final de cuentas, en el Congreso en este momento está constituido, son 20 legisladores. Cada legislador trae su propia agenda, independientemente de la fracción parlamentaria que conforma, obviamente entendiendo pues, que de los partidos políticos. No es lo mismo que ser presidente municipal, aunque tú debates y consensas con un tema de cabildo, pues tú eres el eje rector. Ahí tienen que llegar a consensos. Es donde se ha entrampado mucho, porque incluso los conflictos de intereses, los intereses de grupo es muy complicado. ¿Cómo transitar? ¿Estás listo para poder enfrentar este reto? Y incluso en su momento, porque en la agenda pública se dice, pues de encabezar a Morena en esta fracción parlamentaria, que además, con todo respeto hay que decirlo, ha hecho muy poco, casi nada en las últimas 2 legislaturas por falta de capacidad y de consensos. Mira, yo creo primero que nada en la vertebración ideológica, en que los que lleguemos a ser legisladores llegamos bajo una idea completamente clara de por qué queremos llegar. Segundo, con una agenda perfectamente bien preestablecida. Y esta es la agenda que encabeza el hoy presidente de la República y que seguramente va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum ya como presidente de la República. Y si a eso sumamos la agenda que debe de traer Margarita en esta dinámica de seguir con el segundo piso de la Cuarta Transformación, pues seguramente vamos a poder hacer en conjunto los legisladores de Morena y sus aliados una serie de iniciativas que nos permitan seguir sacando adelante la agenda particularmente que importa al Movimiento de Regeneración Nacional. Y respecto de los legisladores de otros partidos políticos, pues habremos de sentarnos en la mesa para saber cuáles son también sus agendas y en función de ello, pues tratarlo de empatar. Yo estoy plenamente convencido que no puedes estar solamente en la distribución de las tajadas del pastel del poder para beneficio del famoso círculo rojo. Necesitamos ir a un debate profundo sobre lo que le está doliendo a Morelos y a los morelenses. Y es en donde nosotros creo que vamos a tener grandes coincidencias, la gente que podamos tener la oportunidad de llegar por el Movimiento de Regeneración Nacional. Oye, el equilibrio de poderes y la división de poderes es fundamental, pero un problema que se ha dado, por lo menos en las últimas 2 legislaturas, es que no se ha llevado muy bien el Congreso con el gobernador. En esta estaban peleados, últimamente pues parece que ya se empiezan a reconciliar y desgraciadamente parece que más bien es en una suerte de acuerdos políticos, electorales, pero la agenda política en favor del Estado o legislativa no ha permeado. ¿Cómo ves? ¿Es una prioridad del legislativo pues, transitar con el ejecutivo, no subordinarse, porque a nadie le conviene que se subordine un poder en el otro, pero el transitar, porque al final de cuentas el que estén peleados, increíble, se tuvo que llegar a una controversia constitucional para que al gobernador le aprobaran su presupuesto? Si es justo o no sé, habrá que ver las 2 partes. Pero los morelenses estamos de pronto secuestrados por o el gobierno o por el Congreso porque no se ponen de acuerdo. ¿Cómo transitar este asunto? Bueno, primero con voluntad. Segundo, entendiendo que hay prioridades. Tercero, reconociendo la autonomía de los poderes. Cuarto, entendiendo que más allá de los debates y de las discusiones que siempre generan inacción, entender
que requerimos legislar de manera permanente para poder tomar decisiones en lo que corresponde al ámbito de competencia de los legisladores, del Poder Legislativo. Y la otra, bueno, pues yo lamento muchísimo, nosotros particularmente yo, como parte del ayuntamiento, el presidente municipal, pues me tocó vivir todos estos temas, estas discrepancias, ir y tocar puertas y entonces encontrar puertas cerradas, poco eco, cero abrir los oídos a los que íbamos y decíamos necesitamos ayuda, apóyennos. En medio de una pandemia, gobernar en medio de una pandemia que azota a la humanidad, pues es terrible y tuvimos que hacerlo porque no había de otra. Requeríamos necesariamente construir un gran proyecto que nos permitiera entender el momento, entender lo que se requería y no actuar solamente en lo que la vida nos daba a entender. Que algunos, bueno, pues tuvimos la fortuna de tener una experiencia mediana, si tú quieres. No, pero y esta experiencia nos permitiera saber qué hacer. La gente confinada, sin pagar el agua potable, la recaudación a la baja, un nuevo régimen, nuevos recursos económicos. La gente al estar confinada, pues consumía más agua potable y evidentemente se producían cantidades enormes de basura. Y había que entrarle con todo. Y nunca vimos, te lo digo con claridad solamente para ubicarme en ese momento tan complejo de la vida de Morelos, nunca vimos un gesto del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo que nos dijera podemos hacer esto, vamos a destinar una bolsa para poder subsidiar la recolección de basura que nosotros la seguimos haciendo gratuitamente por un lado y por el otro lado poder subsidiar el costo de suministro de agua potable para que la gente pudiera tener mejores condiciones. Eso nunca lo vimos. Y eso es lo que creo que hace a un verdadero legislador, tener una alta sensibilidad social para poder atender los temas que de verdad la sociedad reclama. Y en esa dinámica es en la que yo pretendo incorporarme a trabajar. Lo he platicado con Margarita González Arabia, coincidimos en agendas, coincidimos en que primero las prioridades sociales, coincidimos en que tiene que haber, sí, grandes reformas y tendremos que meternos al todo el marco legal y normativo, hacer una serie de reformas y modificaciones, pero sin perder de vista lo más importante que es el paquete económico que nos permita que las familias de Morelos puedan estar mejor. Es fundamental, entonces, quiero entender que por el bien de los morelenses caminen de la mano ejecutivo, legislativo y judicial. Por supuesto, tenemos que construir este proyecto en el ámbito de la competencia y cuidando la autonomía de cada uno de los poderes, pero siempre reconociendo y entendiendo que lo más importante es Morelos por encima de partidos políticos. No obstante yo pertenecer a uno, estoy plenamente convencido que una vez que tengamos gobernadora del estado, que seguro estoy será Margarita González Arabia, en ese momento tendremos todos que sentarnos a la mesa y entonces ver cuáles son las prioridades. Primero como partido político, pero ya también entendiendo que estamos ubicados en un espacio en el Congreso del Estado, si es que la vida y Dios me da la oportunidad de llegar, y a partir de ahí, ahora sí, revisar los temas y empezarlos a ubicar en términos de prioridad. Asumiendo sin conceder, en caso de que no ganara Morena la gubernatura y tú ganaras la Diputación Federal, local, te consideras con la capacidad para ser interlocutor y poder transitar tu agenda independientemente de qué régimen sea el que gobierne el Estado, porque es un tema fundamental, no podemos volver a apostar por el colapso en la operación. Lo único que te respondería, no traigo en la agenda la posibilidad de que pierda Morena y que pierda Margarita, pero soy un hombre de diálogo. Por último, te ves como presidente de la mesa directiva. Hay mucha gente que lo habla, lo pongo yo sé que a lo mejor es adelantarnos, pero ¿crees que incluso puedes ser capaz de ser el líder del Congreso en favor de los morelenses? Yo tengo una gran emoción social por sacar adelante mi tarea como legislador, si es que la vida me da la oportunidad de estar ahí, y por supuesto creo que tengo la experiencia y de manera modesta algo podría aportar para que las cosas cambiaran y pudieran transitar en una buena ruta. Rafael Reyes Reyes, candidato a la Diputación Local por el 6º Distrito con cabecera en Jutepec, te agradezco muchísimo. Espero que por lo menos una vez antes de que termine la campaña podamos platicar y después ya como
diputado electo podamos platicar ya de las circunstancias, porque al final de cuentas lo que se requiere es una revolución de ideas y una nueva manera de hacer la política y verla en función del beneficio colectivo y no nada más de algunos cotos de poder. Te agradezco mucho, como siempre. Es un honor, mi querido Rol. Como Gracias. siempre, te agradezco mucho. Gracias por la oportunidad. Saludos.